Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Andamos aquí modo bien natural, bien makeup free, bien cara lavada y showing up as we are, mostrándonos aquí cómo estamos con las herramientas que tenemos, porque básicamente de ese tema es que va a ir el episodio de hoy, otro episodio que literal grabamos el mismo día, montamos el mismo día. El último par de días había intentado, pero eran de esos como que tenía el storage full del iPad, que si la luz, que si el audio, que si no sé qué, y dije como que mira, no lo voy a forzar, lo hago el miércoles y listo. Pero la razón por la que quería traer esta temática a colación al podcast el día de hoy es porque el lunes, hace un par de días, tuve la oportunidad de empezar a trabajar con nuevas clientas de las mentorías 1 a 1, de creatividad, de emprendimiento. Y a pesar de que en ambos casos los nichos, las temáticas de lo que ellas hablan y hacen y muestran a través de sus redes eran temáticas totalmente distintas, se repitió un patrón que no es la primera vez que lo veo y lo hablé con ellas y tiene que ver con esta idea un poco del perfeccionismo, un poco de el excusarnos detrás de la espera, en el sentido de cuando tenga el estudio es que empiezo a grabar el podcast. Cuando tenga la cámara o el teléfono último modelo, ahí es cuando empiezo a grabar Reels y TikToks. Cuando tenga la persona que me tome las fotos, entonces ahí sí voy a poder montar contenido relacionado a... Y para de contar. Y esto es algo en lo que hemos caído absolutamente todos. Y a pesar de que siento que es un tema un poco evidente, un poco obvio, una de las cosas que justamente yo predico y le enseño a mis clientes cuando trabajamos 1 a 1 es, así parezca obvio, así parezca que es algo de que, pero todo el mundo sabe esto, háblalo igual, porque lo que para ti puede ser evidente, lo que para ti puede ser obvio, puede que no lo sea para la otra persona y sea exactamente la información y el contenido que está necesitando y tú se lo puedes brindar. Y no lo estás haciendo por este pensamiento de esto es obvio, ¿quién lo va a necesitar? Entonces dije, bueno, vamos a poner en práctica muchas de las cosas que predicamos por acá, que predicamos o que utilizamos en nuestro contenido, pero también en las sesiones con clientes. Y vamos a hablar un poco del sencillamente show up, de el hacer lo que sintamos en ese momento con la información que ya tenemos, el conocimiento que ya tenemos y empezar, el dar ese paso. Curiosamente, siento que también fue perfecto el que esperara al día de hoy a traerles este tema, porque hay como que otra vertiente del mismo y vamos a hablar como de las dos caras de la moneda. Cuando por un lado tienes todo este conocimiento y toda esta experiencia y todo esto que estás listo para compartir al mundo, pero estás o esperando ser aún más experto o tener las herramientas correctas y no terminas de empezar. Pero por el otro lado, y por esto digo que menos mal que me esperé hasta hoy para grabarles este episodio, está el cuando quizás estiramos un poquito la verdad. Y hay este debate de la ética, hay este debate de, bueno, qué tanto conocimiento o qué tanta experiencia o qué tanto necesitas tener para poder hablar de algo. Entonces vamos a hablar un poquito de las dos caras. El desvío me lo doy y digo de que hoy era el día perfecto para grabar esto porque desde que me levanté, por todos lados, por Instagram, por TikTok, por todas mis redes, he estado viendo lo que es la noticia en, vamos a decir, cultura pop, que tiene que ver con Jay Shetty. Si ustedes no saben de quién les estoy hablando o de qué les estoy hablando, Jay Shetty es un speaker motivacional, es alguien que sacó un libro hace unos años llamado Think Like a Monk o Piensa como un monje. Yo tuve la oportunidad de leerlo, la verdad a mí me gustó. Pero básicamente la historia de él es que él tenía como su trabajo regular corporativo, decidió dejarlo todo, irse a la India un tiempo y básicamente instruirse y convertirse en un monje. Y todo lo que eso conlleva, el estar cierto periodo de tiempo básicamente alejado de todo y eventualmente volver a su país, volver a lo que era su vida anterior con todo este conocimiento, con toda esta experiencia adquirida
y empezar a hablar de ello. Empezó a crear contenido, mucho tiene que ver con bienestar y wellness, no necesariamente desde el punto de ser un doctor o ser un psicólogo, pero más como en esas líneas inspiracionales y de bienestar. Saca su libro, empieza su podcast, aparentemente tiene también un programa donde puedes certificarte como coach bajo las enseñanzas de Jay Shetty. De nuevo, tengo como que meterme mucho más a profundidad, pero esto es como la información base que he estado recopilando el día de hoy. Y empieza todo este debate porque hace unos días el periódico The Guardian sacó un reportaje en donde básicamente está cuestionando un poco de no solo la credibilidad de Jay Shetty, pero también como que toda esta historia. Tipo, realmente fue a la India, realmente estudió para ser monje, realmente pasó como que todo este tiempo allá. O sea, toda la historia que nos contó realmente es tan así, o medio que le exageró, o de plano mintió, o qué. Y se crea un poquito de este debate. Para mí yo traigo este tema no por ser sensacionalista ni mucho menos, pero algo que he estado incorporando de hecho en TikTok y siento que le he ido bastante bien, es empezar a integrar un poco de actualidad, un poco de noticias que normalmente yo leería o de repente una película que normalmente vería, un libro que normalmente leería, algo que ya es parte como de mi cotidianidad y son temas que me interesan y lo estoy combinando con lo que es las temáticas que normalmente traigo al podcast y traigo a mis redes de nuevo, salud mental, bienestar, wellness, hablar quizás un poquito ahora de cultura pop, pero como que fusionarlo de una manera que tenga sentido. Y esto me pareció interesante porque se abrió un poquito este debate de ok, sobre todo para las personas que están en el ámbito del bienestar y la salud mental, por ejemplo, en mi caso, ya yo les he comentado, pero si eres nuevo por aquí, bienvenido, yo tengo un bachelor's, un título universitario en psicología. Después saqué una maestría en social work, a los meses me licencié, continúo siendo una psicoterapeuta licenciada y tengo más de 7 años de experiencia. Entonces hay algo como que, mira, en mi LinkedIn lo puedes chequear, si investigas con la universidad lo puedes chequear, es como que tengo algo no solo para demostrar que tengo esta experiencia y conocimiento, pero también es todo el tiempo, la dedicación, el dinero invertido para poder llegar a este punto, así como lo han hecho muchos otros especialistas en estos campos del bienestar y la salud mental. Y hay un poquito como que esta frustración de no es posible que de repente hayan personas que tienen toda esta preparación, todos estos estudios, todas estas licenciaturas, maestrías y para de contar, y de repente viene alguien que primero decía de que estudié neurociencia, pero resulta que no era tan así, estudié como otra cosa, o sea, como que qué tanto tienes tú para respaldar todo esto que estás compartiendo. Y lo digo porque personalmente a mí me ha llegado a pasar que a pesar de tener todo este conocimiento, a pesar de tener toda esta experiencia, a pesar de tener todos estos títulos, he llegado a caer en el, pero es que todavía me falta para poder hablar de salud mental. Y no de salud mental en el sentido de te voy a dar una terapia a través de un post o de un video o de un carrusel o de un episodio del podcast, pero de hablar de temas que yo los estudié, o sea, yo lo sé, yo tengo este conocimiento, pero aún así sentía como que me falta, me falta, me falta. Y me llegué a sentir un poco frustrada en su momento cuando de repente veía a otras personas que muy confiadamente, y por ahí quizás un poquito estaba hablando el ego, muy confiadamente han hablado y continúan hablando de lo que es bienestar, lo que es salud mental, lo que es cómo trabajar la depresión, cómo trabajar la ansiedad, cómo cuidar mejor de ti. Y les confieso, yo he sido persona que de repente veo esas cuentas y hay una parte de mí que se siente inspirada, se siente identificada, me gusta lo que comparten, siento que es contenido de calidad. Han aprendido luego a monetizar parte de ello porque, de nuevo, no creo que uno deba darlo todo de gratis. Si hay una parte, y esto puede ser otro tema completamente separado que tiene su propio episodio de podcast, obviamente va a haber gran parte de lo que es tu contenido, sobre todo empezando, para tú poder darte a conocer, que lo vas a dar gratuitamente, pero eventualmente tú quieres poder monetizar porque a esto tú le estás invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, estas son personas que dan un contenido gratuito increíble y después empezaron a escalar sus negocios brindando asesorías uno a uno, mentorías, cursos, workshops, talleres, eventos presenciales, etcétera. Y yo llegué a caer un poco en el,
quiero saber cuáles son las credenciales de estas personas. Si bien ninguno de estos casos era alguien que se autodenominaba psicólogo o algo así, pero iba medio por esas líneas y estaba como en esa medio área gris. Y cuando yo me ponía a investigar un poco, que de nuevo, esta es investigación que lo puede hacer cualquier persona, no es que yo me metí a FBI, que si quisiera lo puedo hacer, pero era literalmente meterme en el LinkedIn de las personas que, si no están familiarizados, la herramienta es como un Facebook de business. Es en donde tú pones como tu resumen, tu currículum, pero online, y puedes añadir tus estudios, tu experiencia laboral, cursos que has tomado, certificaciones, etcétera. Y de repente cuando yo me meto ahí veo que, y esto de nuevo no es por malponer a nadie, estoy llegando a un punto, se los prometo, pero era el darme cuenta de que, ok, esta persona que está haciendo todo esto que a mí me gustaría y que yo internamente siento que no estoy preparada para hablarlo, lo están hablando con toda esta confianza, están conectando con todas estas personas y están monetizándolo, y de repente veo que, a diferencia de un título universitario o una maestría, tienen una certificación. Y para mí es como, esto no es suficiente, o sea, no es suficiente para tú poder hablar de todas estas cosas. Y después caigo en el, ok, pero ¿quién determina esto? Y creo que para mí la línea está en cómo tú no solo te definas o cómo tú te identifiques en cuanto a nivel profesional, como qué título te pones o qué etiqueta te pones para darte a conocer, pero también el entender de que, si bien, vamos a decir, hay personas que no estudiaron una carrera de psicología, que no tienen una maestría, que no tienen un doctorado, pero han tenido experiencias personales en cuanto a quizás lidiar con un diagnóstico psicológico o el hacer una certificación o el instruirse de alguna manera, y eso les puede permitir una base para hablar de ciertos temas. En ese sentido, no creo que haya nada malo. Y lo digo en parte también para motivar un poquito a las personas que quizás como yo también han caído en eso, aún teniendo toda esta información, todos estos estudios, todas estas certificaciones, o sea, tienen todo para hacerlo y aún así sienten que no es suficiente. Para mí, de nuevo, creo que tomando este ejemplo que les dije recientemente, la línea, personalmente, en mi opinión, está en cómo tú te estás vendiendo y si es éticamente correcto. Y el tema de la ética, de nuevo, es otro tema donde nos podemos explayar, pero creo que ahí está la delgada línea y es parte de lo que se está criticando, vamos a decir, en el caso de Jay Shetty, y que pudiera estar pasando con otras personas que se venden como algo que no son, no tienen la certificación que se necesita para ciertas cosas o la educación para ciertas cosas. Hay ciertas temáticas y, de nuevo, no es por disminuir el valor o la importancia de una o de otra, pero una cosa es que quizás tú salgas hablando y promocionándote y vendiéndote en redes como experta en manifestación, por ejemplo, que ha sido un tema boom y muy relevante en los últimos años, el aprender a manifestar y cómo manifiesto eso. Y, corríjanme si me equivoco, pero no es como que tú vas a ir a la universidad a sacar un título universitario de 4 años de estudio para ser bachelors en manifestación o título en manifestación. Entonces, en ese sentido es como que, ok, no hay un título per se, pero me puedes hablar un poco de lo que ha sido tu experiencia de, mira, estas son todas las prácticas que yo he hecho, estas son todas las experiencias que yo he tenido, estas son toda la preparación que yo he llevado. Entonces se va a ver muy distinto a si por lo menos viene alguien a autodenominarse, ah, mira, yo soy psicólogo, y es como, ok, pero ¿dónde está la credencial? Porque una cosa es decir, soy psicólogo y tienes el título y tienes con qué avalarlo, y otra cosa es, tomé una clase una vez de psicología y ahora me la quiero dar de experto. Para mí es como que por ahí no va la cosa, ya ahí pasa la línea. Siento que estos son el tipo de temáticas que nos hacen cuestionar un poquito las dos vertientes. Por un lado, el qué tan ético estoy siendo con lo que estoy compartiendo o cómo yo me estoy vendiendo, pero también nos invitaría, sobre todo si han pasado por este tipo de situaciones que les mencioné anteriormente, de que les haga ruido esta persona que tiene menos conocimiento y menos experiencia y menos esto, está hablando de todo esto, no verlo desde el lado de tengo celos, que es válido, pero también entender ok, esto me está haciendo ruido, ¿por qué? Y por lo menos en mi caso, cuando yo me puse a analizarlo y a pensarlo bien, era porque yo también pudiera estar hablando de esto, pero
tengo miedos, estoy experimentando síndrome del impostor, como que no me siento todavía tan confiado o segura de hablar de, y entonces ahí no es una cuestión de lo que el otro está haciendo, es de lo que a mí me falta hacer. Y parte de lo que quería traer a colación en este episodio es justamente para esas personas que quizás todavía se encuentran en ese... Estoy a esto del precipicio, de saltar, de lanzarme, de ir por ello, pero lo que me está frenando realmente es interno. Lo que me está frenando es pensar que soy un impostor si yo salgo hablando de esta temática. Lo que me está frenando es sentir que me tengo que inscribir en 15 cursos más para poder hablar de ello. Lo que me está frenando es sentir que no tengo los títulos o la experiencia o el conocimiento para yo, de manera confiada y apropiada, poder comunicar esto a mi audiencia. Y creo que hay varias formas en cómo podemos trabajar un poco ese autobloqueo, ese autosabotaje. Una de las cosas, y mucho de esto ya yo se los he estado compartiendo en pequeños videitos por aquí y por allá, que de hecho en la descripción de este y todos los episodios siempre les dejo como mis otras plataformas si quieren ir a ver ese contenido. Pero básicamente, número uno, y esto ya lo he visto en varios lugares y ha resonado conmigo y es cierto, el famoso síndrome del impostor. Uno de estos días te voy a dedicar un episodio completo, pero para traerlo a esta temática, es esta idea, y suena cliché, pero es la verdad. Un impostor no está pensando que es un impostor. Un impostor lo que hace es como que yo lo voy a hablar confiadamente y yo salgo diciendo esto. Y el tema de la confianza es algo tan importante porque eso fue lo que yo identifiqué con estas personas que, como les digo, tienen una comunidad maravillosa, lo que crean es increíble, la manera en cómo han podido ir escalando y desarrollando su negocio, de quizás algunos videos inicialmente como más inspiracional a algo ya con base, con criterio, te vendo el curso, te vendo las asesorías, los talleres, todo esto, y bien por ellos, lo están haciendo increíble, de verdad que me inspiran. Pero es el darme cuenta de que gran parte es la confianza con la que tú hablas, y eso es un trabajo de todos los días muy internamente. Pero de nuevo, el entender de que ya tú tienes cierto grado de experiencia, de conocimiento que puedes utilizar. No significa que te vas a vender como la eminencia, no significa que te vas a vender como que, sí, yo tengo 17 títulos, o sea, si tú no tienes 17 títulos, no te vendas como que tienes 17 títulos, pero es el cómo yo me puedo promocionar de una forma ética y de una forma que esté alineado a lo que yo realmente soy. Cuando, por ejemplo, yo salgo en redes explicando que yo soy psicoterapeuta, es porque sí lo soy. Y aquí, de hecho, voy a agarrar un pequeño inciso para poder explicar algo que muchas veces hay personas que como que me lo han cuestionado, preguntado, y por allí ustedes están de acuerdo, por ahí no, pero les voy a dar un ejemplo personal con el tema de los títulos. Acá, al menos en Estados Unidos, para la mayoría de las carreras, tú primero vas como que a la universidad, como va todo el mundo, y te sacas lo que es un bachelor's, que en los países de uno, ejemplo Venezuela, es tú vas a la universidad y te sacaste tu título universitario. Y ya con eso, en muchos casos, puedes empezar a ejercer, ya puedes empezar a trabajar de ello. ¿Qué pasa? Desafortunadamente aquí el sistema es muy distinto. Con los años me he dado cuenta de que no es que no sea importante el tema del título universitario en los Estados Unidos, pero está muy sistematizado en cómo hago para sacarte dinero, básicamente. Y para darles un mini contexto para aquellos que no han tenido la oportunidad de estudiar aquí o realmente no les llama, pero están curiosos de cómo funciona. Aquí funciona en base a créditos. Para tú poder graduarte, al menos cuando yo lo hice hace un montón de años, que de hecho acabo de caer en cuenta, el año que viene son 10 años, wow. Básicamente tú necesitas tener 120 créditos y los créditos son, imagínenlos como puntos, y cada clase que tú tomes universitaria tiene ciertos puntos. Hay clases de un punto o un crédito, dos, tres, el máximo creo que son cuatro, al menos en mi época era así. Entonces, de 120 créditos que sí o sí tú necesitabas haber tenido, estudiado, pagado, invertido en ellos para poder graduarte, mi carrera de psicología solo eran 36 de esa cantidad de créditos. O sea, saquen ahí en proporción. Todo lo demás que yo estudié eran básicamente electivas. Hay personas que fueron bastante
no sé si decir como que inteligentes o astutas, o como que tuvieron más visión de futuro y dijeron, bueno, si apenas son 36 créditos, puedo sacar 2 carreras, y hay mucha gente que hizo eso. O de repente sacabas una carrera y un técnico. En mi caso, yo saqué una carrera y 2 técnicos. Yo saqué la carrera en psicología y después saqué, le digo técnicos, aquí les dicen minors, que es como una carrera más chiquita, en consejería estudiantil, y la otra la saqué en medios audiovisuales, en comunicación, básicamente. Y aún así todavía me faltaban créditos y terminé tomando un poco de electivas que al final nada tenían que ver con mi carrera. Pero todo esto se los digo porque saco el título, tengo la educación, es como que, ok, listo, todavía eso no me alcanzaba para ejercer. Entonces yo de allí tuve que hacer una maestría, que fueron 2 años más, donde en esos 2 años también estuve haciendo pasantías específicamente en salud mental. En el primer año estuve de básicamente como consejera estudiantil slash psicoterapeuta de estudiantes inmigrantes universitarios. Después la segunda pasantía que saqué fue en un instituto en el Bronx, en donde básicamente mis pacientes eran la mayoría adultos, la mitad personas que habían estado en el sistema carcelario y condiciones de bipolaridad, esquizofrenia, etc. Entonces, toda esta información y toda esta experiencia, o sea, es como hice todo esto, estudié todo esto, invertí en todo esto. Después me tengo que licenciar, que es un examen en el que te tienes que sentar como 4 horas, estudiarte toda una guía de este tamaño. Paso mi examen, después añadido a eso está mi experiencia laboral en clínica privada, en hospital, y adicional a eso es todos los créditos que tienes que sacar durante el tiempo que dura tu licenciatura, que es 3 años, cada 3 años la tengo que renovar, de nuevo invertir, pagar en eso. Y tienes que tomar todos estos créditos para poder mantenerlo. Y todos estos créditos son diferentes clases, diferentes cursos, en fin. Diciéndoles todo esto, es que me doy cuenta de que tienes todo este conocimiento y toda esta información, amiga. Puedes hablar de estos temas. Y aún así todavía me quedaba el, por ahí debería volver a estudiar otra carrera para poder hablar de esto. O sea, imagínense. Pero yo les pongo este ejemplo porque es como a mí me pasó, y ahorita estoy volviendo al punto de por qué dije todo esto. Además de recordarme de que puedo hablar de estas temáticas porque tengo la base con qué. El punto que yo les decía de donde está el lado ético es que aquí, como les digo, si tú solamente hiciste el título inicial, que el mío es en psicología, en teoría puedes decir que tienes un título en psicología, pero acá éticamente no te puedes llamar psicólogo. 2 puntos. Para tú poder darte, o no darte, pero denominarte psicólogo, decir yo soy psicólogo, no basta con ese título inicial, tienes que hacer un doctorado. Un doctorado son 5 años de carrera, de estudio, de inversión, que para mí en el momento en que yo terminé mi título inicial es como, no tengo los recursos para hacerlo, o sea, no me da ni el tiempo ni el dinero, no lo puedo hacer. Por eso me fui por una maestría en social work. Cuando tú sales de allí y tomas la licenciatura y tomas todas estas cosas que te digo, yo puedo decir que soy social worker, que acá en los Estados Unidos ese título se entiende un poco más que en otros países, en otros lugares, pero por el tipo de estudio que tuve, la licenciatura que saqué y toda la experiencia que tengo, también puedo decir que soy psicoterapeuta. Entonces, normalmente yo me defino o explico a la gente que soy psicoterapeuta, y cuando digo la parte ética es porque hay muchas personas, sobre todo de habla hispana, de nuestros países, inmigrantes, que realmente allá tenemos es como que psicólogo. Y ahí se engloba todo. Acá hay como diferentes vertientes. Hay psicoterapeuta, hay psicólogo, hay consejero estudiantil, consejero mental, etcétera. Pero el tema es que muchas veces a mí me han llegado a preguntar de que, pero ¿por qué no dices que eres psicólogo y ya? Sí, sería la vía más fácil yo decir que soy psicóloga, pero eso es yo querer ponerme en el mismo nivel de personas que estudiaron 5 años más y tienen un doctorado, que para mí eso es muchísimo trabajo, esfuerzo y todo. Para mí no es ético. Adicionalmente, a lo mejor en un círculo cercano de personas, de que no es alguien que va a estar investigando de, mira, que estudiaste tú esto, lo otro, yo le puedo decir que soy psicóloga y me entendieron lo que yo hago y todo bien.
Pero en estos casos ya más públicos y sobre todo utilizando las redes sociales como una herramienta de promoción y una herramienta que eventualmente me puede llevar a un nivel de mayor exposición y de que más personas sepan quién soy yo. Si yo me vendo como psicóloga y hay alguien que literalmente sabe ver mis referencias y dice como, sí, tienes un título inicial en psicología, pero psicólogo es el que tiene el PhD, al menos acá en los Estados Unidos, yo puedo quedar muy mal. Entonces, por eso es que les digo, por aquí a lo mejor me estoy explayando mucho, pero siento que es algo que tenía mucho rato queriéndoles explicar a varias personas el por qué yo digo que soy psicoterapeuta. Es porque en teoría podemos hacer las mismas veces de psicólogo, pero los títulos son distintos. Esa es mi manera de verlo. Hay personas que flexibilizan un poco la verdad, como que la estiran un poco y se van a esa área gris. Y lo he visto pasar y aquí yo no vine a estar funando a nadie y decir nadie por nombre y apellido, cada quien sabe lo que hace y eso queda de parte de cada quien. Pero he llegado a ver a personas que acá se autodenominan o no corrigen necesariamente a las personas que le dicen, ah, la psicóloga tal, pero cuando vas a ver sus estudios, sus credenciales, en teoría no lo son. Está en el mismo ámbito de salud mental, pero es un título totalmente distinto. Entonces, yo lo veo también de, imagínense, del lado de una persona que invirtió todo ese tiempo y todo ese dinero y todo ese esfuerzo para sacar muchos más años de estudio, de preparación, de conocimiento, dirá, ah, y esta otra persona que hizo la mitad que yo hice y se quiere poner el mismo título que yo. Que yo siento que por ahí va un poquito, para volver a los puntos iniciales, siento que por ahí va un poquito lo que muchas personas les ha chocado de todo esto que está pasando con el tema de Jay Shetty. No de que él salió diciendo que él es psicólogo, ni doctor, ni mucho menos, pero es como ese medio flexionar un poquito, jugar un poquito con la verdad. Entonces, así como siento que en el punto en el que esté cada quien en respecto a las redes, en respecto a lo que tú estés sacando y lo que tú estés hablando, puedes hacerlo, es desde qué punto lo estás haciendo éticamente y auténticamente. Si de repente tú eres una persona, como el ejemplo que les puse antes, de que no es que estudiaste una carrera psicológica, pero tienes toda esta experiencia personal, has tomado algunos cursos, algunas certificaciones, no veo nada malo en que hables en base a eso, siempre y cuando estés aclarando de que esta es mi opinión, esta es mi experiencia, esto es lo que yo sé. Yo aquí no le estoy dando terapia a nadie, yo aquí no me estoy autodenominando ni psiquiatra, ni psicólogo, ni mucho menos. Entonces es el dónde está la ética y dónde está la verdad, pero también dónde está nuestra responsabilidad para con otros, porque para mí, con ciertas temáticas, y sobre todo con lo que son estas plataformas de alto alcance como las redes sociales, siento que es muy importante el entender la responsabilidad que tenemos nosotros, el poder que tenemos nosotros para influir a otras personas, para afectar a otras personas. Y nos podemos ir a algo incluso más sencillo. No tenemos ni siquiera que llegar al punto de certificación, de título, de esto, lo otro. Podemos irnos unos pasos más atrás e irnos a la parte de influenciar. Influenciar con productos, que esta creo que muchas más personas se pueden relacionar. Cuando de repente tienes una marca que te llega, te hace una propuesta que a ti te gusta, o sencillamente es como, es la primera marca que me contactó y le quiero decir sí, todo lo que sea. Sí, yo siento que ahorita la gente puede discernir un poquito mejor cuando es espacio publicitario, cuando es una pauta, cuando es como que te pagaron para decir esto, pero es también el, ok, estás utilizando tu credibilidad, estás utilizando tu persona, tu cara, quién eres tú, para decirle a tu comunidad, así sean 3, 5, 10 personas, pero igual es tú poniendo tu nombre detrás de algo para influenciar a otras personas a consumir ese producto, a comprar ese servicio, a comprar esa cosa. Y es muy importante entender que a lo mejor en una pequeña escala quizás no afecte tanto y tú digas como, bueno, no importa, le dije sí y ya. Pero es el entender que a medida que va pasando el tiempo y tú sigues creciendo en redes, también lo hace tu credibilidad, también lo hace tu reputación. Y nunca quisieras llegar a un punto en donde básicamente vendiste tu alma para vender un producto, para decir trabajé con tal y es algo que no utilizas ese producto o de repente te hizo mal. Es como ser auténticos y entender de nuevo nuestro poder y responsabilidad
con estas plataformas. Adicional al punto, ya para volver de nuevo a las recomendaciones que yo les doy para poder estar en estas plataformas auténticamente y de manera ética, está la parte, como les dije, del síndrome del impostor y de entender cuándo es un autobloqueo, cuándo somos nosotros mismos saboteándonos por sentir de que no somos lo suficientemente expertos, no tenemos suficiente conocimiento o experiencia para hablar, y entender de que si lo haces de cierta manera, explicándole a tu audiencia de que es desde tu punto de vista, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, desde tu opinión, lo puedes hacer y estás más que listo para hacerlo. Creo que otro lado que también es importante el aclarar, y esto estaba un poco relacionado también con la ética, pero yo diría que más que nada para con nosotros mismos, es el concepto de la vulnerabilidad. Este era otro tema que también estaba hablando con estas dos clientas recientemente, sobre todo en el punto de qué tanto te quieres mostrar como tú, qué tanto quieres mostrar de tu vida, qué tanto quieres mostrar de tu vulnerabilidad. Y esta es una temática que yo he llegado a tener sentimientos encontrados en el sentido de cuando hablamos de vulnerabilidad en redes, pero hacerlo de manera auténtica. Por ejemplo, creo que nunca, con la excepción de quizás una foto en un momento, y hasta lo pensé 17 veces, de mí llorando, pero era llorando de emoción por algo hace un año que llegué a montar. Pero más allá de eso, por ejemplo, no soy persona que nunca se ha grabado llorando para el propósito de después utilizarlo en una pieza de contenido. Y esto que estoy diciendo no lo estoy diciendo como crítica, no lo estoy diciendo como que está mal, estoy hablando desde para mí, yo no me siento cómoda haciéndolo. Sin embargo, hay personas que ese tipo de contenido se siente orgánico para ellos y es algo que conecta con su audiencia. Cuando les hablo del tema de la vulnerabilidad en redes, es porque hay muchas personas que llegan a sentir como no quiero mostrar todo de mí, no quiero mostrar cada parte de mi vida, no quiero mostrar mi privacidad. Y esa es otra de las cosas que también les frena de dar ese paso y de mostrarse en redes. Y lo que yo les digo es, el tema de la vulnerabilidad es algo muy personal y el humanizar las redes es importante. Ya no estamos en un punto donde solo mostrar productos y mostrar colaboración y educarte y listo. Es como, muéstrame un poquito de ti. Quiero saber quién es la persona que está detrás de esta cuenta, detrás de este producto, detrás de este servicio. Pero aún así no significa que me tienes que mostrar absolutamente todo de tu vida. Es con lo que tú estés cómodo. Si de repente eres el tipo de persona que no tienes ningún problema hablándome de lo que es tu comunidad, de tu círculo, de tus amigos, pero no me quieres hablar de tu vida de pareja, está todo bien. Si por el contrario eres el tipo de persona a los Sacha Fitness que me vas a montar 17 stories en redes acerca de absolutamente todo lo que hiciste en tu día, pero te sientes cómodo con eso, te gusta y es lo que conecta con tu audiencia, go for it. No hay una manera correcta o incorrecta, igual que con prácticamente todo lo que hablamos en este podcast, de hacer las cosas. Es sencillamente con lo que tú te sientas cómodo. Pero entender de que sí es importante el mostrar un poco más de ti y que no se sienta solo como te estoy vendiendo o te estoy educando. Y conectado un poco a eso, el otro que de nuevo también puede parecer un poquito evidente, pero en las conversaciones que he estado teniendo últimamente me doy cuenta de que esto es más común de lo que yo creía. Esto es algo en lo que todos en algún punto hemos pasado por ello, hay algunas personas que todavía siguen pasando por ello y creo que es hora también de hablarlo, es lo que les mencioné al principio del episodio de esperar a tener todo perfectamente, esperar a tener todo alineado, esperar a tener todas las herramientas, esperar a tener absolutamente todo lo que tú necesites para ahí poder empezar. Y nuevamente voy a volver a experiencias personales porque qué mejor para ejemplificar, para dar el ejemplo de algo que hablarles de mi experiencia y cosas que me han pasado a mí. Yo tenía un poco esta idea con respecto al podcast antes de sacarlo de necesito tener un estudio, necesito tener un espacio con un background y todas estas luces y como que el fondo así, la producción y 2 cámaras y 3 micrófonos y es como, si yo hubiera seguido anclada en esa idea de, bueno, voy a esperar a tener todo esto para empezar, estoy segura que a este punto y todavía no hubiera sacado el podcast. El podcast para mí empezó en audio porque era la manera como a mí se me facilitaba, como lo podía manejar, el conocimiento que hasta ese momento tenía muy básico de edición de audio, de cómo grabar, de cómo pego los clips y esto, me daba era solo para audio.
Pero fue el decirme, mira, esto es algo que quieres hacer. Tienes varios temas de qué hablar, que esa es la otra que también pasa de, ¿y si me quedo sin temas? Y esto no es solo en podcast, esto en general. Te prometo que no te vas a quedar sin temas. Siempre vas a tener algo de qué hablar mientras lo conectes un poco con lo que es tu vida, tu día a día, tus experiencias, pero no te preocupes, no te vas a quedar sin temas. Creo que hasta ahora nadie que está en redes ha llegado al punto de me quedé sin temas. Puede que falle un poquito la creatividad, de vez en cuando sí sucede, pero el no tengo nada que decir, creo que no he escuchado el primer caso. Entonces, por ahí para sentirnos más tranquilos. Pero para mí fue esta idea de darme cuenta de, mira, ya tienes cierta cantidad de temas, ya entendiste cómo grabar, cómo editar, cómo publicar. Empieza con esto. A lo mejor en un año tenemos la del estudio, tenemos la producción, las luces, la cosa, pero arranca. Y así arranqué. Y no fue sino hasta año y medio después que empecé a hacer videos y de nuevo, porque decidí finalmente impulsarme a go for it, a hacerlo. En el momento en que yo empecé a grabar estos episodios en video, que fun fact, y esto me di cuenta el episodio pasado, o sea, para que vean que uno sigue aprendiendo y uno sigue en el ensayo y error sobre la marcha. Cuando yo empecé a hacer estos episodios en video, empecé con la tablet, que maravilloso ha sido, y tengo estos micrófonos y hay una cajita que después se las mostraré que va conectada al conector, valga la redundancia, del iPad para el audio. La tablet, como creo que la mayoría de las personas que tienen tablet o computadora, tiene un forro. En mi mente, yo todo este tiempo estuve conectando el micrófono correctamente. Me di cuenta de eso la semana pasada. Fun fact, para que se den cuenta de que aquí nadie es experto y nadie se las sabe todas, pero bueno, fíjense, aprendimos. I digress, volvemos al punto. A lo que voy es que con lo de video es algo que tenía tanto tiempo queriendo hacer desde antes de publicar el podcast, pero volví a ese de que me falta la edición. Creo que ya les he contado que incluso compré un fondo verde porque yo iba a aprender a cómo editar un background para que se viera espectaculoso, iba a tener unas luces acá, no sé qué. Eventualmente dije, amiga, ¿sabes qué? Aquí tienes la ventana, entra luz natural, aprovecha los días soleados. Hoy particularmente no es uno de ellos, pero igual quería grabar porque aquí salen episodios todos los miércoles. Empieza a grabar y ve cómo te va. Nadie me dijo, mira, necesitas mejor iluminación. Nadie me dijo, necesitas tener un estudio. Nadie me dijo, necesitas tener más producción. Más bien el feedback que he recibido ha sido positivo y todo, o prácticamente todo, está enfocado en lo que estamos comunicando, en cuál es el tema, en qué te estoy explicando, en qué te estoy contando, en qué te estoy recomendando. Allí es donde está realmente como que el poder de lo que tú estás brindando. Entonces les digo eso porque si todavía te pasa de estoy esperando tener los equipos, estoy esperando tener el mejor teléfono, la mejor luz, el esto, lo otro, arranca con lo que tengas. Ya les acabo de dar el ejemplo del podcast. Lo mismo cuando empecé a hacer contenido. En ese momento yo tenía el iPhone 7, creo, algo así, que para ese momento ya todo el mundo tenía que sí, el 9. O sea, yo estaba mucho más atrás. Yo empecé con ese. Yo no tenía luces, aprovechaba la luz natural. Yo no tenía un trípode, yo ponía 3 libros ahí y recostaba el teléfono, pero es el resuelve con lo que tengas y que el no tener esos equipos o esos materiales o esos instrumentos en ese momento signifique la excusa o el obstáculo de es que todavía no puedo. Más bien que sea algo aspiracional, que sea el, ok, voy a empezar a crear contenido, voy a empezar a aparecer continuamente, brindando contenido de valor, brindando contenido auténtico, voy a ir alimentando y creciendo una comunidad y ponte metas de, mira, cuando llegue a X cantidad de seguidores, de nuevo, metas realistas. Si estás empezando hoy en redes, no te pongas la meta de cuando tenga 1 millón de seguidores, voy a invertir en el equipo. Es como, hagan algo que se sienta tangible y que se sienta cercano, que se sienta posible en cuanto a los esfuerzos que tú vas a poner. Ponte la meta de, mira, cuando llegue a lo mejor a 100 seguidores, voy a invertir en una cajita de luz para resolver un poco el tema de la iluminación. O voy a conseguir mis primeros 3 clientes y con lo que yo genere de esas ventas voy a invertir parte para lo que es una cámara o un mejor teléfono o
pero es el tema de que sean las metas a largo plazo o lo que nos va a seguir ayudando a escalar nuestro negocio y que no se vuelva es que no puedo empezar porque no tengo esto, es que no puedo crear contenido porque me falta esto, es que no puedo sacar el podcast porque no tengo esto. Te prometo que con lo que tienes en este momento puedes empezar algo. Hay tantas cuentas que la viralidad los disparó y están ahorita dándola y que empezaron con herramientas, con teléfonos, con cosas súper limitadas. A lo mejor tenían un teléfono que, mira, esto se ve todo pixelado y el audio no es el mejor, pero sabían de lo que estaban hablando, sabían que tenían un contenido bueno para dar, sabían cómo estructurarlo, sabían cómo comunicarse. Esas son las piezas importantes, esas son las piezas que nos van a dar relevancia y nos van a permitir sostenernos en el tiempo. Para mí, en mi opinión, de nada sirve de que, ok, tienes un contenido súper curado y todo profesional y todo perfecto y todo, pero me estás dando lo mismo que todo el mundo, o me estás hablando de lo mismo que todo el mundo. Es como, va más allá de que se vea bonito o que sea aesthetic. Es, ¿qué me está dejando esto? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el gancho? ¿Cuál es el elemento diferenciador? Eso es lo que va a hacer que tú conectes con tu comunidad. Eso es lo que va a hacer que seas un referente. Eso es lo que te va a permitir crecer en estas plataformas e ir escalando un negocio que te genere un ingreso y que te permita vivir completamente de ello o que sea un ingreso adicional, como tú lo quieras determinar. El punto al que quiero llegar con toda esta historia es que hay maneras de tú poder empezar en este momento con las herramientas que tienes. Hay maneras de tú poder comunicar, hablar de ciertas temáticas en base a tu conocimiento hasta ahora, tu experiencia hasta ahora, lo que tú te has instruido en ello, lo que tú has vivido, lo puedes hacer. No esperes a tener 17 títulos, no esperes a tener la última cámara, pero al mismo tiempo recuerda el ser ético y auténtico. No te vendas como algo que no seas y no lo mismo que le dicen a la gente con los currículums, ya más en el lado corporativo. No pongas algo ahí que no puedes defender. Si aquí están buscando a alguien que sea trilingüe, que sepa inglés, español y francés, y tú solamente sabes español, no te vayas a lanzar diciendo en el currículum, sí, soy experto en inglés, francés y hasta italiano. Es como, no vendas una mentira. Hay formas de cómo hacer las cosas éticamente, genuinamente, pero puedes arrancar ahora. Puedes utilizar lo que tienes hasta ahora y poco a poco en el camino vas aprendiendo, vas creciendo, vas practicando ensayo y error y vas cumpliendo todas esas metas. Pero para poder llegar a esos puntos tienes que empezar, tienes que lanzarte, tienes que dar ese primer paso. Así que espero que esta tertulia, story time, tips, todo esto que hablamos en este episodio de hoy les sean de utilidad. Siento que era un tema que me estaba resonando en estos días por las diferentes conversaciones, sesiones que he estado teniendo y es como que es el momento, hablemos de ello. Así que espero que te ayuden, espero que te inspiren y espero que te impulsen a dar ese primer paso o ese próximo paso. Gracias nuevamente por ser parte de esta comunidad. Les mando un abrazo enorme y nos vemos y o escuchamos en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.